Hola, en esta presentación haremos una introducción a la regresión múltiple de mínimos cuadrados. La regresión múltiple que vamos a ver en primer lugar es un ejemplo con solo dos variables independientes. Una ecuación lineal con dos variables independientes se representa de la siguiente manera. El valor esperado de i va a ser igual a un coeficiente beta sub 0 más un coeficiente beta sub 1 que multiplica una variable x1 y más un coeficiente b sub 2 que multiplica una variable x2. La interpretación es similar al caso de la regresión simple, ¿no? Donde b sub 0 es el valor esperado de i cuando las variables x1 y x2 son igual a 0 y b sub 1 es el cambio esperado en i cuando x1 cambia en una unidad y todo lo demás se mantiene constante. Y de la misma manera, b sub 2 es el cambio esperado en i cuando x2 cambia en una unidad y todas las demás variables se mantienen constantes. Cuando se tienen dos variables independientes, esta ecuación describe, en vez de una línea, como es el caso de la ecuación la regresión simple, esta ecuación describe un plano en un espacio tridimensional. Un plano como el que se ve en esta figura, ¿no? El plano pasará por cada punto que representa el valor esperado de i. El error, o los residuales, será la distancia entre el valor el valor observado de i respecto del plano de valores esperados de i. Entonces, los errores van a ser estas distancias que uno observa entre cada punto y el plano. El error, como hemos visto en la regresión simple, es la diferencia entre el valor observado y el valor esperado i, donde el valor esperado de i proviene de la ecuación de regresión múltiple que vimos en la diapositiva anterior, y por lo tanto el error de estimación de un valor de i va a ser igual al valor observado de esa unidad menos la ecuación de regresión múltiple, el valor esperado calculado con la ecuación de regresión múltiple. Al igual que en la regresión simple, queremos que el plano se acerque lo más posible a los valores observados de i. Y para ello debemos hallar los coeficientes b sub 0, b sub 1 y b sub 2 que minimicen la suma de los errores cuadrados. Es la misma lógica que en la regresión simple. Los coeficientes b sub 1 y b sub 2 serán buenos estimados de los efectos de la variable dependiente siempre y cuando estas variables independientes no estén perfectamente correlacionadas. Si las variables independientes están perfectamente correlacionadas, se dice que son colineales y ello representa un problema para estimar adecuadamente sus efectos parciales sobre i. En tal sentido, como veremos en presentaciones posteriores, una de las tareas que debe hacerse cuando se hace un análisis de regresión y se calculan modelos de regresión múltiple es evaluar si existe o no colinealidad entre las variables independientes de nuestro modelo. Las ecuaciones de regresión múltiple para dos variables independientes se calculan con las fórmulas que se ven en la pantalla. Se tiene que hacer un cálculo para cada coeficiente, en este caso son 3 coeficientes. El coeficiente b sub 0 es igual a la media de i menos el b sub 1 por la media de x1 menos b sub 2 por la media de x2. Los coeficientes b sub 1 y b sub 2 se calculan con las fórmulas que se ven ahí, donde x con el asterisco es igual a la desviación de x respecto de su media e y con el asterisco es igual a la desviación de y respecto de su media. Pero obviamente estos cálculos se hacen en la computadora, los programas, los software estadísticos que utilizamos, en nuestro caso el R, se van a encargar de hacer todas estas operaciones. Para ver cómo se analiza un modelo de regresión múltiple, vamos a usar un ejemplo. En este ejercicio, o en este ejemplo, vamos a usar
una base de datos de indicadores sociodemográficos del mundo por quinquenios. La fuente original de los datos es el proyecto Gapminder. El nombre de la base de datos que vamos a usar se llama DataWork-Q.RDA y los enlaces para descargar los datos están en el documento PDF que vamos a colocar en Google Classroom, así como el enlace al proyecto Gapminder. Vamos a considerar las siguientes variables en este ejemplo. Nuestra variable dependiente será la tasa global de fecundidad, es decir, el promedio de hijos que tienen las mujeres en un conjunto de países en un determinado quinquenio. Y las variables independientes serán los años de escolaridad de las mujeres en cada país y el porcentaje de uso de anticonceptivos. Primero vamos a calcular modelos de regresión simple, dos modelos, uno con cada una de las variables independientes y los vamos a comparar con un modelo de regresión múltiple. Vamos a trabajar primero con los datos del quinquenio 1995-1999. A continuación vemos el resultado que arroja LR con su correspondiente sintaxis del primer modelo de regresión simple, donde nuestra variable dependiente es la tasa global de fecundidad. Y nuestra variable independiente es los años de escolaridad de las mujeres, ¿no? En la sintaxis del R estamos seleccionando los datos correspondientes a el quinquenio 95-99 con esta sintaxis. ¿Qué nos arroja este modelo? Primero veamos los coeficientes de regresión B. El B sub 1, que es el más importante, es el que nos dice cuál es el efecto esperado de nuestra variable independiente en nuestra variable dependiente. En este caso, el coeficiente es negativo. Eso significa que conforme se incrementan los años de escolaridad, disminuye la tasa de fecundidad o el promedio de hijos por mujer en menos 0.43 hijos, ¿no? Y el coeficiente B sub 0 nos dice cuál es el valor esperado de I cuando X es igual a 0. En este caso, si en un país ninguna mujer tuviera ningún año de escolaridad, es decir, los años de escolaridad promedio de las mujeres fuese 0, se esperaría que en ese país en promedio las mujeres tendrían 6.8 hijos. Los coeficientes, como podemos ver con los estadísticos que hacen la prueba de T, ¿no? Tanto el error estándar, el valor de T y la significancia de los mismos, son altamente significativos, son estadísticamente significativos a un nivel alfa menor al 0.01%, 0.01% o 0.001. El R cuadrado, que es el otro dato que nos dice el ajuste del modelo, es 0.72. Eso quiere decir que este modelo captura poco más del 72% de la varianza de la variable dependiente. Es un ajuste bastante bueno. El error estándar del modelo nos dice cuál es la equivocación promedio que vamos a tener si es que usamos los años de escolaridad como una variable para predecir la fecundidad. En promedio, digamos, el error típico va a ser de 0.96 años, es decir, casi un año por arriba, perdón, 0.96 hijos, casi un hijo de más o de menos sería el error típico o el error estándar del modelo. Acá tenemos el modelo para la variable contracepción como variable independiente. Nuestro modelo nos dice que por cada incremento de 1% de mujeres que usan métodos anticonceptivos se espera que la fecundidad se reduzca en menos 0.07 prácticamente, si redondeamos, hijos menos por mujer. Y si ninguna mujer usara anticonceptivos, se esperaría una tasa de fecundidad
cercana a 6.8 hijos en promedio por mujer. Como se ven en las pruebas de significancia de los coeficientes, ambos son estadísticamente significativos y el R cuadrado es también importante y similar a la variable anterior. Entonces vemos que estas dos variables por sí mismas tienen una asociación importante y un efecto significativo sobre nuestra variable dependiente. Pero ¿qué pasa cuando controlamos los efectos de cada uno? ¿Cómo varían los efectos de cada uno? Ese es el objetivo del análisis de regresión múltiple. El análisis de regresión múltiple busca complejizar nuestra comprensión de nuestro objeto de estudio. En este caso es la fecundidad. Para ello vamos a calcular un modelo de regresión múltiple, el modelo 3. En este modelo estamos incluyendo las dos variables y vamos a tener tres coeficientes de regresión, ¿no? Que se interpretan de la misma manera que lo hemos estado haciendo. Es decir, cuando en un país la escolaridad promedio de las mujeres se incrementa en un año, se espera que ese incremento tenga un efecto de menos 0.18, si redondeamos, hijos por mujer, controlando las demás variables, es decir, controlando la contracepción, manteniendo constante todo lo demás. Si el porcentaje de uso de anticonceptivos se incrementa en una unidad, se espera que la fecundidad disminuya en 0.05 hijos menos por mujer. Nuevamente acá estamos también redondeando a la centésima. Nuevamente eso es manteniendo todo lo demás constante. Ahora, si los años de escolaridad y la contracepción fueran 0, se esperaría que en ese país las mujeres tuviesen en promedio poco más de 7 hijos por mujer. Y como se observa en las pruebas de significancia estadística, los tres coeficientes son estadísticamente significativos. Y acá observamos el R cuadrado. El R cuadrado también es importante, 0.84. Pero tenemos otro dato que es el R cuadrado ajustado, del que vamos a hablar en un momento, ¿no? Entonces, como se observa, los coeficientes de un modelo de regresión se interpretan de manera múltiple. Los coeficientes de un modelo de regresión múltiple se interpretan de manera similar a los de un modelo de regresión simple, solamente que en este caso el coeficiente lo que mide es el efecto de una variable. Por ejemplo, en este caso la escolaridad, manteniendo las demás variables constantes, controlando las demás variables. Una forma de comparar nuestros modelos para ver mejor las diferencias entre ellos es poner nuestros resultados en esta tabla. Esta tabla ha sido hecha con un paquete que se llama Stargazer, que se puede descargar para el R y que produce tablas estadísticos descriptivos de modelos de regresión como este. Entonces acá vemos tres modelos, el modelo 1, el modelo 2 y el modelo 3. En estos tres modelos nuestra variable dependiente es la fecundidad. El modelo 1 y 2 son modelos de regresión simple. En el modelo 1 es nuestro modelo que tiene la escolaridad como variable independiente, y el modelo 2 es el que tiene el uso de anticonceptivos, ¿no? Los resultados son los que hemos visto previamente, pero acá lo que podemos ver es qué pasa con el efecto estimado de una variable cuando se controlan las demás. Observen que cuando controlamos el efecto de la escolaridad por la anticoncepción, ¿no?, comparando estos dos coeficientes, el efecto estimado de la escolaridad es menor, ¿no? Disminuye el efecto estimado. ¿Por qué? Porque es una estimación más precisa. Acá estamos controlando otros factores. Lo mismo ocurre cuando controlamos el efecto de los anticonceptivos por la escolaridad. El coeficiente B disminuye, en este caso, de manera un poco más ligera, ¿no? Entonces lo que se observa es que cuando uno toma en cuenta otras variables, otras dimensiones de la realidad, el estimado
de los efectos de una variable sobre otra variable dependiente va a ser un poco más preciso, ¿no? Y por lo general tiende a disminuir respecto de un modelo de regresión simple que solamente considera que en el mundo existen dos variables. En un modelo de regresión múltiple, en este caso, tenemos tres variables, ¿no? Y otro elemento que se observa son los cambios en los coeficientes de ajuste del modelo, en el R cuadrado, ¿no? El R cuadrado se incrementa, ¿no? El modelo 3, que considera las dos variables independientes, tiene un mucho mejor ajuste que los modelos anteriores. Observen también que cambia también un poco el número de casos que están siendo utilizados, la cantidad de observaciones. Eso se debe a que hay países donde no se tienen los datos de alguna de las dos variables. Entonces solamente se toma en cuenta en el tercer modelo los países donde se tiene información de las dos variables que estamos tomando en cuenta como variable independiente. Y observen, otro elemento es que por lo general el R cuadrado ajustado, ¿no? Que es un coeficiente que solamente es útil en el caso de modelos de regresión múltiple, ¿no? Y que tiende a ser un poquito menor que el R cuadrado simple. Vamos a ver eso dentro de un instante. ¿Qué cosa es el R cuadrado ajustado? El R cuadrado de una ecuación de regresión siempre tenderá a incrementarse cuando se añaden variables independientes a la ecuación. Es decir, el R cuadrado mide el ajuste de un modelo de regresión, que también un modelo de regresión captura la varianza de nuestra variable dependiente. Pero cuanta más información le ponemos a nuestro modelo de regresión, el R cuadrado va a tender a incrementar solo por el hecho de que estamos poniendo más información, ¿no? Entonces, una variable más es poner más información. Entonces, lo que generalmente hay que hacer es corregir esa tendencia de inflar el R cuadrado, considerando lo que se llaman los grados de libertad, es decir, la cantidad de información que estamos utilizando. Eso se hace con la fórmula que se muestra a continuación, que muestra un ajuste del R cuadrado tomando en cuenta la cantidad de información que estamos utilizando, en este caso el hecho de que tenemos una información, una variable adicional, ¿no? En nuestro ejemplo del tercer modelo de regresión, el R cuadrado ajustado es 0.838 respecto de un R cuadrado digamos normal de 0.841, y entonces este ajuste es un pequeño ajuste, pero de todas maneras es un ajuste que hay que tomar en cuenta porque cuando se comparan modelos multivariados, es decir, cuando comparamos modelos que tienen más de una variable independiente, cuando comparamos el ajuste de estos modelos multivariados, lo que hay que usar como herramienta de comparación es el R cuadrado ajustado.